¿Qué tal? En este video, dándole continuación al dibujo automatizado en Trimble Access junto con TBC, veamos una aplicación para crear polilíneas, en este caso polilíneas cerradas, no abiertas, como hemos estado haciendo hasta el momento. Bien, para eso vamos a usar este modo que tenemos acá marcado, que ya yo he precargado en Trimble Access como en el video anterior, pero hablar un poquito con respecto a esto. Esto es lo que hace que el último punto de la polilínea lo amarra con una línea con el primer punto de dicha polilínea. ¿Okay? Veamos cómo funciona esto en Trimble Access. Ya acá en Trimble Access tengo la línea entre 1 y 2, voy a cargar un punto 3 que es el que utilizaré para que cierre con el punto 1. Ya la instrucción la tengo, o la acción ya la tengo definida, así que ahora vamos a llamarla. Para llamarla, como hemos visto en todos los otros videos anteriores, utilizaremos el primero que tenemos en la parte de arriba, sombreado en gris actualmente, que dice cierra la línea en el primer punto, usando la combinación P-Line. Ponemos C-Line, le damos Enter, cargamos las coordenadas del punto 3 o las medimos, sea el caso, le damos a almacenar y como ven ya quedó cerrado el del punto 3 al punto 1, cerrando una polilínea o teniendo una polilínea cerrada, acá respetando las alturas, las líneas de los diferentes puntos. Ya con eso listo, yo puedo entonces seguir generando una línea paralela a esta polilínea o una polilínea abierta con el punto 4, como vamos a ver a continuación, a partir del punto 3. Y así es como se forma, quitándole el cierre que le hayamos puesto anteriormente para que no cierre el polígono. Le quitamos la acción esa o la polilínea. Bien, ahora voy a introducir un quinto punto, el cual va a tener un código o una acción de control de finalizar la línea. Esto es básicamente repasando todo lo que hemos visto hasta el momento, colocándolo aquí. Ya con eso puedo también poner, generar una polilínea nueva, como vimos en el video anterior, a partir de un punto, un sexto punto, por ejemplo. Le damos el punto 5 y coloco un punto 6 para que se haga esto, eliminando la acción de control. Bien, eso sería todo por el momento. Cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por verlos.